En esta etapa de tránsito o desplazamiento hasta el lugar de destino, como lo hemos visto en el contexto actual de la movilidad de personas de nacionalidad venezolana, las personas pueden atravesar distintos países en donde pueden estar expuestas a distintos riesgos, entre ellos riesgo a su integridad física, lo cual se exacerba en el caso de las mujeres, las niñas y las adolescentes por distintos motivos que explicaremos posteriormente, asociados precisamente a esos roles y estereotipos de género presentes en las sociedades, pero también estamos presentes riesgos vinculados con la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Luego tenemos la tercera etapa, que es la etapa de llegada al lugar deseado o al destino final señalado, por lo menos en ese proceso de movilidad humana, porque las personas en el transcurso de su vida pueden pasar distintos procesos de movilidad humana y por distintos motivos. O sea, movilidad humana también implica el turismo, salir por periodos cortos, eso es movilidad humana, pero obviamente aquí nos estamos haciendo hincapié fundamentalmente a la movilidad humana por periodos largos y en el contexto de la crisis migratoria, en la crisis humanitaria venezolana que ha generado, ¿verdad?, el éxodo o grandes desplazamientos de personas de nacionalidad venezolana. Entonces, en este contexto, la llegada o el asentamiento genera o puede generar dos soluciones que son mutuamente excluyentes. Una de las soluciones, la integración, ya cuando en el transcurso del tiempo, la integración, la persona decide quedarse en ese lugar, decide iniciar trámites para obtener los procesos, realiza los procesos administrativos necesarios para obtener la residencia y quizás posteriormente la nacionalidad, o decide el retorno a su país de origen. En el retorno al país de origen o de integración, ¿verdad?, es fundamental también que existan las condiciones necesarias en el caso de las personas refugiadas, solicitantes de refugio, para que efectivamente esa persona pueda ejercer sus derechos en ese retorno seguro a su país de origen. Es importante destacar que todas estas etapas, por supuesto, hay obligaciones para los estados, es decir, las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio, son personas y por tanto son titulares de derechos, y eso genera obligaciones para los estados. Es importante destacar que es incorrecto cuando señalamos que las personas migrantes ilegales, y eso en el contexto de América Latina, además por razones jurídicas y también por razones de contenidos históricos. La gran mayoría de los países de América Latina forman parte tanto del sistema internacional de protección de los derechos humanos, el que funciona en el contexto de las Naciones Unidas, como el sistema interamericano. Y son parte, por tanto, de un conjunto de instrumentos y mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. En estos contextos se acoge una concepción de los derechos humanos, que los derechos humanos son inherentes a las personas como tal. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo derechos humanos porque soy persona, es decir, el Estado no me otorga derechos humanos, yo los tengo por haber nacido. El Estado lo que tiene la obligación es de respetarlos, garantizarlos y satisfacerlos. Bajo esta premisa, no podemos hablar de personas ilegales, porque la ley es posterior al ser humano. Entonces, y además estaríamos violando un derecho humano fundamental, que es el derecho que tiene toda persona a tener una personalidad jurídica. Entonces, la forma correcta de referirse a una persona que no cumple con los trámites administrativos de un país determinado es una persona que está en una situación administrativa irregular, pero no es una persona ilegal, porque la ley, insisto, es posterior a el hecho mismo de ser persona como tal. Y esto no es solamente una explicación de carácter doctrinario, sino porque el referirse a un ser humano como ilegal genera estigmas y estereotipos. Y entonces está muy presente el tema de la criminalización de la migración, que es un tema recurrente, que es necesario erradicar esta premisa que genera una relación directa entre migración y criminalidad, porque eso lo que hace es condicionar la garantía de los derechos de las personas y los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. Y ese es el punto que vamos a trabajar y que tenemos presente con esta lámina que dice no a la estrategia de securitización.
¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente? Pues el tema de la movilidad humana sin duda alguna está muy asociado al actual proceso de globalización marcado por tres grandes elementos, ¿verdad? Libre intercambio de bienes y mercancías. Eso lo vemos constantemente y lo vemos en nuestra vida cotidiana en los distintos productos que sirven para satisfacer nuestras necesidades. Ahí está muy presente este libre intercambio de la mercancía. El otro elemento es la libre circulación de capital. Eso también lo vemos con bastante frecuencia. Vemos la gente traslada su dinero de un lado a otro y lo pone donde crea que puede obtener mayores beneficios, y sabemos bastante que el capital financiero se mueve como quiera, con excepciones como la que vivimos nosotros en Venezuela por el actual contexto, pero en general en el mundo hay libertad de movimiento y circulación del capital. Y la tercera elemento, componente de este proceso actual de globalización es la libre circulación de las personas. Entonces nos encontramos que si bien la libertad de mercancías y de capital está dada, empieza a darse, ya es un proceso que tiene varias décadas, una cada vez mayor restricción para la libre circulación de personas. Entonces esta restricción está marcada por distintos componentes. Uno de esos componentes está dado porque los estados empiezan cada vez más a controlar las entradas a sus países de distintas maneras, controles fronterizos muy fuertes, también los trámites burocráticos y administrativos para la obtención de una visa o de una entrada regular se hacen más difíciles, ¿verdad? También está todo el tema, el mensaje comunicacional tan fuerte, donde se establece que hay una relación directa entre el aumento de la criminalidad, el aumento de la inseguridad en ciertos países y la llegada de las personas migrantes. Muchas veces esto es exacerbado por los propios medios de comunicación social y la forma cotidiana como nos presentan las noticias. La primera noticia: ha aumentado la criminalidad en tal o cual país. La segunda noticia es: la llegada de tales migrantes ha hecho, ¿verdad?, que se activen las alarmas. Es decir, este mensaje es que el aumento de la criminalidad lleva una relación directa con la migración, y eso entonces genera en la opinión pública todo un rechazo a la migración, que no en pocas ocasiones es usado por los políticos y por el Estado para fines tanto electorales como para fines propios. Por ejemplo, no es casualidad y no son casos aislados donde se han visto cómo dentro de las campañas y los lemas electorales se usa el tema de restricción y cierre de fronteras como un tema crucial para las campañas electorales de muchos candidatos, y luego es una de las exigencias de la opinión pública de un país determinado. Es decir, eso es lo que hay que evitar, la idea de criminalizar la migración y esa relación de migración con criminalidad que ha generado no una estrategia de políticas públicas migratorias con respeto y enfoque de derechos humanos, sino políticas públicas de securitización. Es decir, basándose en una supuesta seguridad nacional, en la necesidad de mantener seguros las fronteras y el Estado-nación como tal, entonces los países cada vez hacen mayores restricciones y controles migratorios, lo que va en franca violación de los derechos humanos de las personas como tal. Y hay que tener en cuenta que mientras hayan las desigualdades sociales que existen dentro de los países, pero entre países, pues la migración va a seguir dándose. Mientras el proceso de globalización siga marchando como va marchando, independientemente de todos los controles que vayan poniendo los estados, la gente va a seguir tratando de trasladarse, y los controles lo que generan es mayor vulnerabilidad, mayores riesgos y que haya más personas en una condición irregular. Los controles, no está demostrado que los controles bajo la estrategia de securitización no impiden la migración, lo que hacen es que esta migración sea más riesgosa. Entonces, por eso es fundamental que se supere esta visión de la migración como un tema negativo de criminalización. Esto también ha generado que desde distintas instancias, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha determinado en alguno de sus informes de desarrollo humano que la migración
es un proceso que además tan complejo que no puede ser visto nada más en sus elementos positivos o negativos, sino que hay que analizarlo de forma integral y lo que implica para un estado determinado.